para hacer referencia a cosas que tienen que ver con la cultura de nuestro pueblo, ¿no? Sí, me llamó la atención cuando, viste, yo estaba referenciando un poco la trayectoria, la inmensa trayectoria, la profunda trayectoria que tiene Abel Soria, que uno como que lo va redescubriendo, porque a veces uno, acostumbrado a escuchar temas muy populares de él, lo escuchás, lo paladeás, pero no profundizás. Y a veces cuando vas al fondo de la cuestión, decís, ¡pah! Bueno, ¿Qué tipo tenemos acá, no? es una personalidad dentro de las letras, dentro del arte de las letras y la poesía, Abel Soria, sin el merecido reconocimiento que debería tener. A eso voy yo, me parece. Y justamente el festival surge como idea de Rotary, dentro del seno de Rotary. Yo recuerdo que yo asistía a los festivales de Durazno y ya estaba por allá por el 7º Festival de Durazno, y un día vengo y le digo a un compañero rotario que fue don Hugo Petruccelli, le digo, vamos a hacer un festival folclórico. Y bueno, estuvimos hablando ahí, a los 2 o 3 días me dice, mira, yo no tengo la más pálida idea de qué se trata un festival, pero sí, si tú decís, lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo. Y bueno, y ahí surgió. Vivíamos momentos muy especiales del país en aquel momento. Estamos hablando del año 79. Sí, sí. Sí, claro. Plena un dictadura país militar. con efervescencia, un régimen de excepción que se vivía, Exacto. que no se sabía hasta cuándo. Y justamente el canto popular uruguayo estaba muy castigado. Sí, sí. Estaban castigadas las letras de Serafín J. García. En las escuelas de nuestro país, los maestros no podían hacer referencia a ese gran maestro de la letra también, que fue Serafín J. García. Igual. Y bueno, surge un poco con la idea de rescatar valores, poder hacer que el canto siguiera cantando las mismas cosas que cantó siempre, a la defensa de la sociedad y apuntar fundamentalmente a la cultura. Y qué mejor idea para seguir luchando por el genio y la figura del viejo Pancho, don José Luis Trelles. ¿Por qué el fogón del viejo Pancho? Sí. El fogón del viejo Pancho porque en el Río de la Plata existió, en Montevideo se editaba una revista conjuntamente con la República Argentina, en Buenos Aires, sobre las lenguas vernáculas y las lenguas de nuestro origen patriótico y de lo que tiene que ver con la nacencia de los pueblos a través de esa historia tan rica que es la poesía gauchesca. Y esa revista se llamaba El Fogón, y el viejo Pancho fue director de esa revista, además de director y escritor de la revista, dentro de Alcides de María, Moratorio, Elías Regules, todos los contemporáneos de la época. Entonces decidimos llamarle El Fogón del viejo Pancho. Pero este festival, ¿a qué apuntaba? Apuntaba hacia la sensibilidad de las autoridades de la época o de los que vinieran después, para rescatar lo que es hoy el Centro Cultural Gallego-Uruguayo. Después de 50 años, por suerte, se logra de que el centro, la casona del viejo Pancho, fuera lo que es hoy día. Y que primero fue por allá por el año 89, 90, patrimonio cultural, y después con la venida de algún dinero que vino de España, se pudo reciclar la primera parte y la segunda parte con dinero del BPS. O sea que el objetivo básicamente era eso, sí, crear un movimiento de tal forma de poder rescatar y poder... Rescatar. Y bueno, y ahí después sí se pueden ver imágenes, porque el tiempo... Tenemos varias imágenes, sí, sí. Varias imágenes que se pueden ir pasando mientras vamos hablando. Me vas contando un poco esta galería de fotos que trajiste y a quiénes son, porque de pronto han pasado tantos años que uno no los puede... de alguna manera aquilatar, ¿no? Mira, te puedo decir que en aquella época del canto popular, que todavía por suerte queda mucha gente, no tanta, pero queda gente, desfilaron todos, todos. Además, el festival tenía una característica muy especial que se la daba a la gente de Tala. Nosotros no teníamos hoteles, salvo la vieja fonda y hotel de Droco. Los artistas lo alojábamos en casas de familia. Mirá, ahí entonces era una cosa de, ahí está, eso es en la casona del viejo Pancho, en las afueras. Ese hombre de sombrero es el viejo Pancho, que está de camisa blanca en el medio, medio esbelto y gordito, es Carlos Molina. Después está Omar Fernández, y acá en la punta ese de barba es, bueno, hay otra foto, ahí está justamente con el palenque de oro.
¿Qué era el Palenque de Oro? Era el trofeo. ¿Ese que lo recibe quién es? Ese que lo recibe es don Wenceslao Varela. Eso. Cuando viene don Wenceslao Varela al segundo festival en el año 79-80, el que está al lado de Bigotes es Pedro Morra, que era el autor el que hacía el Palenque de Oro. Contanos un poquito la historia de Morra. Bueno, Morra fue un escultor, trabajador de la Intendencia de Canelones. Él se hizo escultor, digamos. El monumento al labrador, que estamos en la Plaza de Tara, los monumentos a la madre que se ha visto por varios lugares. En Fray Marco. Los monumentos de Artigas, que hay en muchísimas escuelas a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Pero por qué era? Fundamentalmente, no por el valor de la escultura en sí, yo no se la desmerezco, pero en realidad Morra lo que era un gran tallador en madera. Ajá. Era el oficio de él. Después se puso a hacer escultura porque de repente le daba algunos ingresos más. Algún ingreso más. Y esos monumentos de Morra son todos en hormigón, porque él hacía el molde, que es el negativo, después se vaciaba en hormigón, que era lo más barato que había. Ajá. Entonces las escuelas hoy por hoy tienen cantidad de que hay anécdotas, pero incluso hasta la época de la dictadura. Abel Soria venía de un festival, no recuerdo qué festival, veníamos todos en el ómnibus, y íbamos pasando frente a una escuela, y venían diciendo décimas. A medida que iban apareciendo elementos en la ruta, ya aparecía un caballo, un buey, y bueno, pasamos frente a una escuela, yo no recuerdo bien los pies de las consonantes de la décima, pero sé que decía, en ese momento había un general que fue muy famoso, el general Rapella, sí. Y Abel Soria dice, y ahora que pasamos frente a esta escuela, donde hay una estatua modelada por la espátula, modelada con cautela por la espátula de Morra, si le pones una gorra es igualito a Rapella. Bueno, pero la anécdota no termina ahí, porque lo importante de la anécdota es que Rapella se entera y lo convoca a su despacho, a Abel Soria. No sabemos cómo fue que se enteró, porque veníamos entre un ómnibus, pero viste que siempre hay que tener mucho cuidado. Y eso que estamos hablando de una época en donde las comunicaciones no eran como ahora, ¿no? Nadie grabó con un celular. No había celular, no había internet. Dentro de ese ómnibus... A las pocas horas el general Rapella se había enterado de esa décima y lo llama a su escritorio y bueno, y tiene que ir. Allá cayó como una víctima, pero no era para felicitarlo por no sé qué, no sé cuánto, se salvó. Había que escuchar a Abel después hacerlo. Los cuentos. Bueno, pero yendo al festival, sí. Ahí está. Y bueno, y se armó como se pudo, y varios de los cantores de esa época, estamos hablando de Carlos Molina. Ahí que tenemos. Ese es una de las pocas fotos que tenemos, la anterior, del dúo de los guadalupanos, el Chacho y el Corvina. Ese es don Carlos Molina, otra vez Wenceslao con el Palenque de Oro. Entonces, el Palenque de Oro, ahí está. Carlos Molina, con el que está al lado acompañándolo, es Juan Carlos López, el que aparece todos los fines de semana de pago en pago, haciendo las décimas, bueno, eso es Juan Carlos. Y ahí está don Hugo Petruccelli a la izquierda. Después tenemos a Cristina Fernández con algunos de sus instrumentos. Y vi una foto ahí de Guasito Carrasco también. Bueno, ahí es Eustaquio Sosa, otro de los grandes cantores. Por ejemplo, de la lucha del Cardale no la podía cantar en ningún lado. Sí, claro. Es que era una décima del viejo Pancho. Esa que está al medio, vestida de blanco, ¿saben quién es? No. Norma Duque. ¿Cómo? Norma Duque, que era secretaria de la Junta Local de Tala, y tenemos que decir, quebrar una lanza. Siempre nos dio para adelante con el festival. Siempre nos dio para adelante. El que está al lado es el profesor Saturnino Martínez Vázquez, maestro de ceremonia en ese momento, y el otro no recuerdo qué. Ahí está Washington y Carrasco y Molina, el cabroncho, como le decíamos nosotros. Nosotros a Washington Carrasco y a Cristina Fernández la visitamos hace muy poquito. Bueno, ahí otra de las grandes personalidades, el decidor de las cosas nuestras. Sí. Rufino Mario García, Carlos Molina y Washington Carrasco. Eso es en las afueras del gimnasio. Porque el festival se hizo en el antiguo local del Censa, se hizo al aire libre la mayor parte de las veces en el gimnasio allá afuera, dentro del gimnasio cuando llovía, se hizo en infinidad de lugares. Y hasta en el Parque del Viejo Pancho se intentó hacer una vez, porque en el momento de comenzar el festival hubo que disparar
bajo techo a que terminamos en el gimnasio porque empezó a llover. Y Ahí sobre el final hay una décima, ¿no?, que corresponde de puño y letra de Abel Soria. sí, No sé si la tenemos por ahí, señor director. a ver, La, sí, la letra, para mostrar un poco lo que es la caligrafía, la ¿no?, caligrafía de Abel Soria. de Abel Soria. Ahí está. Esa es la letra habitual de Abel Soria. Increíble. Es impresionante, pero yo decía que es un desperdicio porque este hombre debería estar dando charlas continuamente en escuelas y liceos de todo el país. El Ministerio de Cultura debería aprovecharlo de alguna otra manera. Tú vas a encontrar siempre escrito de la misma forma los libros, los textos. Bueno, eso es un manuscrito que data unas décimas que le mandaba a otro amigo de acá, que fue también un gran impulsor del festival, que fue Carlos Bachino. Sí, pues ahí dice estimado amigo Carlos. Sí, 1981. ¿Es eso? 1981. Iba el tercer, ya había ¿Lo vas a pasado el leer? tercer festival. ¿Puedes leerlo o no? Y podemos leer San José de Mayo. La primera estrofa. Allí. Le escribe unas décimas a Carlos Bachino, que estuvo enfermo, Mirá. que después a consecuencia de esa enfermedad es que dejó de estar con nosotros. Estimado amigo Carlos, me llegó tu sobre tierno, con frases que para este invierno son como brasas de marlo. Los fríos hay que cuerpearlos de varias formas y modos. Hay estufas, sobre todo, y 1000 sistemas de abrigo, pero la voz de un amigo siempre es el mejor de todos. Es impresionante, ¿no? Claro, La forma de escribir de Abel Soria, las décimas. Y de sintetizar tantos sentimientos. ¿no? Y bueno, Abel Soria fue maestro de ceremonia durante muchos años en el festival y fue uno de los padres. Nosotros tenemos varios padres de ese festival, que eran Abel Soria, Carlos Molina, el propio Rufino Mario García. Y como digo, se quedaban en casas de familia. Y eso fue una cosa de vuelta tan interesante, como por ejemplo que había gente que nos preguntaba cuando vio a Wenceslao, aquella figura esbelta con aquel sombrero de ala ancha sobre el escenario, decían, pero ¿cómo? Paró un poquito, pero ¿y Wenceslao no se murió? Y ya andaba alrededor, en torno de los 70, porque Wenceslao debe ser del 26 de enero de 1934-33, y murió en el 89, 90, por allá. Y bueno, así se sucedieron, Eustaquio Sosa. Hay unas fotos por ahí del inicio como dúo de Larbanoa Carrero. Ya te digo, no siendo Citarrosa y los olimareños que no estaban en el país, por este escenario desfilaron todo, los Zucará, desfiló todo el canto popular. Y creo que a través de eso pudimos ir rescatando la figura de don José Alonso Itreyes, y quedaron cosas, como siempre dentro de la cultura quedan cosas. Hace unos años me encontraba con María José Siri, y no era casualidad. Ella recordaba, siendo muy niña, los festivales. Y no entendía, siendo muy niña, no quiere decir que por los festivales ella es lo que es hoy, por favor. Pero ella recordaba que en los festivales vio a toda esa gente desfilar y no podía creer que estuviera frente de él. Pero es fuente de inspiración para muchos, y más para los niños. Pero por supuesto, a y los niños además que ven eso, la persona que tiene condiciones, lo mismo Luisito Pérez Aquino, ¿no? Tiene mucho que ver tuvo eso. muchísimo que ver. O sea, porque de alguna manera, me parece a mí, también no solamente los inspira, sino los lleva a emular de alguna manera. Decir, pues yo no sé si emularlo o decir, esto se puede lograr, hay una apertura. ¿Me entendés? Todo lo que es cultura y todo lo que aterriza. Además, el festival era un festival donde había competencia. Se competía en las categorías de solista, dúo, conjunto, recitador y payador. Fue uno de los pocos festivales que acá se hizo la actividad payadoril. Y bueno, y darle cabida al recitador, que es muy bueno. Y siempre contábamos con un jurado muy competente. Abel Soria también supo ser jurado, pero tuvimos a Ridel Pérez, un guitarrista muy conocido en el país, y Osvaldo Velar, que nos dejó hace poco tiempo también. Y bueno, pero por suerte dejó su impronta ese festival folclórico, el Fogón del Viejo Pancho, y muchísima gente debe recordar que por suerte conoció
a gente del canto y pudo compartir, porque después estaba la otra parte que eran las peñas. Claro. O sea, que era viernes, sábado y domingo, Claro. era de Sí, la esos actividad, 3 días. la actividad de escenario. Pero después de la actividad de escenario está Totalmente. lo otro que son las peñas, que realmente ahí hay una confraternización, Donde y un ida y vuelta. podías charlar, Impresionante, hablar, claro. y quedaron pendientes algunas cosas. Nosotros queríamos hacer un encuentro de poetas nacionales que nunca se llevó a cabo, pero lo importante es que pensamos que aportamos. O sea, se aportó mucha cosa y bueno, hay que el abanderado en este caso, como de muchas otras cosas, fue el Rotary Club de Tala. Rotary Club de Tala, muy bien. Bueno, Ever, te agradecemos mucho la visita y una puesta a punto de la historia, de la cultura. Y bueno, ya nos sacamos la inquietud que teníamos en el primer momento cuando mirábamos un poco la historia de Abel Soria y veíamos este palenque de oro en el Festival Folclórico del Fogón del Viejo Pancho. Y bueno, tú has hecho una descripción exacta de... El trofeo, el palenque de oro, era el galardón máximo que se otorgaba a los artistas invitados especiales. Ajá. Estaba toda la parte de participantes, que hoy día, yo recuerdo, por ejemplo, a uno que a partir de ahí comienza su actividad artística, Richard Pérez, muchísima gente a partir de ahí. Como que el puntapié inicial para la... Claro, para fueron la ganadores de ese festival, entonces a partir de ahí. Y ese galardón máximo se le entregó a Wenceslao Varela, a Washington y Cristina, a Abel Soria, Eustaquio Sosa. A todos los invitados especiales se logró entregar año a año. Se hicieron 13 festivales, del año 79 hasta el 91. Hasta el 91, Qué bueno. Que fue el último festival que se hizo. Y bueno, esa fue lo que quedó del Festival Folclórico El Fogón del Viejo Pancho, y quedó nada más ni nada menos que la casona del Viejo Pancho, que está ahí para usar, sí, para seguir... Para usufruto de todos. Usufruto de todos y seguir apostando o aportando a la cultura del pueblo. Y seguiremos peleando por la figura del Viejo Pancho y personalidades destacadas de la cultura de nuestro pueblo que vaya así. Además, este festival todavía, hoy día, se sigue nombrando en el resto de los festivales que hay en todo el país. Porque como van quedando algunos de los que estuvieron en el festival, siempre dicen, no, el Festival del Tala tuvo unas características muy especiales, que era la confraternidad y el aporte ese que hacía cada familia en los cuales recibían al invitado especial. Entonces eso lo hacía con unas características diferentes a otro tipo de festivales, porque no tenía que ver ahí la parte comercial. No, claro. Había otra calidez, había otro acercamiento, era algo más... Era más solidario. Era más solidario. Exactamente. O sea, fue un bastión de defensa de nuestra poesía y de nuestro canto en un momento muy difícil. Claro. Y hay mil de anécdotas. Y llegaba una lista 15 días antes del festival, teníamos que enviar la lista a la jefatura de Canelones. Esa lista venía de vuelta autorizada o no. Y si había algún cantor no autorizado, venía al pie de la lista, venía que no podía actuar. Una noche, y terminamos con esto porque estábamos por comenzar el festival. Ese festival se hizo en el Salón Parroquial, otro de los lugares que se hizo. Estábamos en el festival y aparece el comisario. Él se debe acordar porque todavía está vivo, Mendieta, a decirnos que no podíamos pasar música de Citarrosa. Y en ese momento estaba cantando Citarrosa la chamarrita a José Artigas. Sí. Y bueno, pero no sé si en ese momento no escuchó qué pasó, la chamarrita de Citarrosa se iba andando, pero nunca que yo recuerde, Mendieta nos hizo algún problema por los cantores. Otra noche estaba por subir Carlos Molina al escenario a hacer una payada con Juan Carlos López. Y se presenta la autoridad y nos dicen que Carlos Molina no puede subir al escenario y por lo tanto no puede cantar desde el escenario. Ahí está Carlos Benavides. Entonces
Y bueno, no puede subir al escenario, no, Carlos Molina no puede subir, está. no puede cantar desde el escenario. Y bueno, y cantó desde abajo. De abajo, claro, porque claro. Después de La todo- directiva era, no puede cantar en el escenario. Después, en el transcurso de la improvisación, de la payada improvisada, hubo que cortarlo, pero igual, algunas décimas logramos que Carlos Molina cantara desde abajo del escenario. Lo que no pudiera subir al escenario, bueno, canta desde Canta abajo. abajo. Cosa que pasa. Se pueden imaginar lo que decían las décimas, ¿no? No, me imagino, sí. Pero nunca nos hicieron problema desde la seccional de Tala. Dejaban pasar las cosas. Había cosas que les dejaban pasar. Qué época, ¿no? Qué cosa. Bueno, Ever, muchísimas gracias por tu presencia y gracias por recordarnos todo eso. Y bueno, nosotros queríamos tener este momento justamente para recordar y darle marco a lo que fue este festival del Viejo Pancho. No, gracias a ustedes, como siempre. Gracias.